Esto es una revisión al tema de sistemas intensivos para especies de aguas cálidas. Como bien lo mencionaba Mario, llevo cerca de 20 años trabajando con acuacultura de aguas cálidas en la parte de reproducción y cultivos, y desde hace unos 14 años comenzamos con procesos de volver sistemas intensivos para ver resultados, y pues hay una vasta experiencia y de adquiriendo conocimientos y aprendiendo de muchísimos errores que a lo largo del tiempo se han dado. Entonces vamos a avanzar con la presentación, donde vamos a hablar de tipos de cultivos acuícolas y nos vamos a centrar en lo que sean sistemas intensivos, semi-intensivos, superintensivos. No nos vamos a casar con estas terminologías porque eso es muy subjetivo, pero sí vamos a entender qué es un sistema intensivo, que es el que nos permite aumentar la biomasa, la carga de producción, manteniendo o disminuyendo el volumen de la unidad de cultivo, o sea, tener más unidades en mi mismo volumen de cultivo. Hay muchas formas de hacerlo, hay muchas especies que se han trabajado, hay muchísimas, digamos, no hay una receta única, pero lo que se busca es aumentar la producción. Para esto se requiere conocimiento, infraestructura, tecnología de algún tipo, permite optimizar mucho las estructuras de costos, así su operación sea un poco más compleja, más complicada. Se busca economías de escala en la medida que hay unos mayores volúmenes de producción. Entonces, el tema de mano de obra, de adquisición de insumos, de costos de inversión, de vigilancia, de transporte, muchas cosas se pueden disminuir con los sistemas intensivos. No todas las especies han dado buenos resultados en sistemas para que sean rentables. No todos los mercados justifican tener sistemas intensivos, y una ventaja grande es que son altamente adaptables y permiten estar cerca de mercados objetivos. Uno puede pensar tener sistemas intensivos para producir alguna especie de interés muy cerca al mercado donde lo voy a comercializar. Entonces, teniendo claro qué es un sistema intensivo, vamos a mirar unos conceptos generales donde vemos hay detractores, hay personas que invitan a que se hagan sistemas intensivos, pero los por qué de si se logran buenos resultados o no varían dependiendo de los elementos que se tengan a buen juicio a la hora de definir un sistema como intensivo o un sistema tradicional. Errores que se cometen normalmente: la improvisación, la falta de conocimiento, no contar con la asesoría adecuada, la irresponsabilidad, la falta de planeación, la falta de recursos económicos que permitan construir la infraestructura y tener el capital de trabajo suficiente para operarla. Hay desconocimiento total del mercado y por lo tanto no hay un plan de mercadeo. No sabemos qué vamos a vender, ni a quién se lo vamos a vender, cuál es la presentación de mi producto acuícola, la talla, la especie, la presentación, si va con escamas, sin escamas, con agallas, sin agallas. Eso se viene a descubrir es en el momento que tengo mis estanques llenos de pescado para la venta, y ahí sí salgo a ver a quién se lo voy a vender. Son errores que vemos a diario, lamentablemente. La parte financiera, puntos de equilibrio, ¿sí? Y entender que los sistemas intensivos no son para todos. En Colombia se han cometido algunos errores, especialmente con recursos del gobierno, donde se han querido apoyar asociaciones o beneficiarios rurales en sistemas intensivos que, como vemos, requieren conocimiento, requieren disciplina, requieren todo eso, y son comunidades rurales con una muy baja escolaridad, y esto pues ha dificultado que esos sistemas salgan adelante, ¿no? Y ya hablando y entrando un poquito en la parte técnica, un concepto es la capacidad de carga, o sea, cuántos individuos puedo yo tener en mi sistema de cultivo, y eso lo determinan muchos elementos. Y para ello vamos a tomar este concepto que nos dejó el doctor Luis Vinatea, muy conocido por todos en América Latina, donde nos explica que la capacidad de carga es el tamaño máximo de una población de seres vivos que puede ser sustentado indefinidamente, cuidado, indefinidamente, por un ambiente específico, tomando en cuenta el alimento, el agua, las condiciones disponibles capaces de sustentar la vida. ¿Por qué hago énfasis en la palabra indefinidamente?
porque no podemos basar resultados por haber tenido un pico de producción. Es decir, yo puedo tener un sistema que tenga X kilogramos de biomasa por metro cúbico. Ah, sí, porque es que en el 96 yo en un estanque logré eso. No, señor, eso no es tener una capacidad de carga adecuada. La capacidad de carga es algo que sea sustentable, sostenible en el tiempo, no solo técnica, sino financieramente. ¿Sí? Por eso la capacidad de carga está influida por los factores como el entorno natural y sus condiciones, la parte de diseño y tecnología del sistema de producción, el manejo integral del sistema, tanto el alimento, el manejo del agua, calidad del agua, las enmiendas que se hagan, los equipos de aireación, bombeos, la biorremediación, todo esto nos van a determinar una capacidad de carga óptima para un sistema. Partamos de que la piscicultura y la acuacultura es un negocio, es un arte divino. Yo soy enamorado de mis peces, de mis camarones, de mis microalgas, ¿sí? Pero yo quiero que sea un negocio rentable, como negocio que me genere un ingreso. Entonces, por eso tengo que ser muy responsable con todo esto que hago. Entonces, teniendo claro lo que es un sistema intensivo y su capacidad de carga, vamos a ver las variables que tienen los sistemas intensivos como tal. Pensemos que si hay una capacidad de carga mal dimensionada, pues vamos a tener resultados como estos, de estas simpáticas fotografías que vemos. El pobre burrito, cuyo peso de la carreta lo llevó a estar elevado, o el camión este que está a punto de voltearse en la vía por una sobrecarga. Ni el pobre burro y su precario sistema de transporte, ni el camioncito han sido diseñados ni dimensionados para sostener ese volumen y ese peso. De igual manera, debemos considerar nuestros sistemas acuáticos, sea el que sea. Todos tienen un límite y yo puedo manejar esos límites un poco aplicando tecnología, manejo, pero llega un momento en que ya tienen un tope. Comencemos con los sistemas intensivos. ¿Dónde se cometen los primeros errores? Cuando hay ausencia de estos elementos. Hay que tener en cuenta, tener los diseños y la factibilidad técnica del proyecto, la fuente de agua, los estudios de topografía, el tipo de proyecto, la tecnología que voy a adoptar. Voy a tener recambios de agua, voy a hacer reuso de agua, voy a irme por un sistema supremamente tecnológico como un RAS, voy a irme con un sistema un poco más amigable y menos complejo a nivel de equipos, más complejo a nivel de bioquímica, como un biofloc, por ejemplo, ¿sí? Definir eso desde el principio muy claro, tener la aptitud del terreno, tener las especies a cultivar, tener en consecuencia también lo que tiene que ver con vías de acceso, de comunicaciones, climatología, red eléctrica disponible, cálculos en los movimientos de tierra, la maquinaria disponible, costos de construcción. Y uno dice, cualquiera diría, pero esto es muy básico, eso cualquiera lo tendría en cuenta. Pues señores, lamentablemente durante todos estos años han sido no una, sino muchísimas las ocasiones en que hemos encontrado proyectos donde cosas tan elementales como el agua o la energía o las vías de acceso no fueron consideradas y quedaron proyectos aislados que fueron totalmente inviables o que entraron en el fracaso una vez comenzaron a operar por temas tan elementales. Permisos y licencias. Para el caso de Colombia, tenemos un requerimiento de licencias tanto de la Corporación Ambiental como de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca y del ICA, que es el Instituto Colombiano de Agricultura y Agropecuario, el grupo Instituto Colombiano Agropecuario, perdón. Para nivel de Venezuela y otros países, pues hay las autoridades y las instituciones que llevan control de eso. Hay que tenerlo en cuenta, porque hay zonas donde no se puede ejercer la actividad por el uso del suelo, hay especies que no son permitidas por temas de biodiversidad y bueno, temas ambientales, ¿sí? Hay zonas donde el uso del agua es restringido, donde no están o son controlados los vertimientos si llegase a ver. Entonces, el tema de permisos y licencias es algo muy serio para tener en cuenta desde el principio. No es hacer el proyecto, poner una cantidad de peces o de organismos hidrobiológicos a cultivar, invertir una cantidad de dinero en mano de obra, en alevines o larvas o ovas, en alimento, en todo esto, y después encontrarse que no se podía desarrollar la actividad allí.
La parte financiera, que somos tan facilistas en dejarla de lado, los montos de inversión, el capital de trabajo, son muchos los proyectos que uno se encuentra, que los construyeron, bien o mal, listo, con los equipos, bien o mal, ahí están, y después no tienen el dinero para la mano de obra, para pagar el alimento balanceado, para tener los tiempos de crisis. Bueno, hay que tener en cuenta todo esto, planificación financiera. Y vamos ya a entrar propiamente en materia. Con todas estas consideraciones, entonces la tendencia a nivel mundial para todas las especies en todo el mundo es trabajar con estanques mucho más pequeños o con sistemas de producción mucho más pequeños, pero intensivos. Compensar esa pérdida de área por tener un mayor volumen, tecnificando lo que yo produzco, llámese camarón, llámese especies marinas, llámese bagres, tilapias, cachamas, truchas, cualquier especie. Siempre quiero tener más individuos en mis unidades de cultivo. Eso es hacer un sistema intensivo, con las limitantes y con las consideraciones que ya hemos venido discutiendo. Una de las primeras opciones es hacer recubrimiento de los estanques con un medio aislante, en este caso un liner o geomembrana, que hace los efectos de hacer una piscina de concreto o de plástico o un acuario de vidrio o un tanque de fibra de vidrio. Simplemente es un material inerte que me permita aislar mi sistema para tener un mejor control del sistema, evitar la interferencia del fondo y del suelo con mi sistema de cultivo. Otro de los elementos que aplicamos es tener aireación, porque una de las mayores limitantes en un sistema acuático de cultivo es la presencia del oxígeno disuelto. Y la aireación es tal vez uno de los sistemas más eficaces para la incorporación de oxígeno. Tener en cuenta la diferencia entre aireación y oxigenación. La aireación hace cuenta del uso del aire atmosférico para que se dé un proceso de difusión de oxígeno en el cuerpo de agua. La oxigenación ya es el uso directo de oxígeno a través de varios sistemas para incorporar ese oxígeno al agua, ¿ok? También se hace uso de alimentación automática en los sistemas intensivos para mejorar la disparidad, disminuir la disparidad en las tallas. Es un problema muy frecuente en la tilapia, sobre todo en la tilapia roja, que es de alto consumo y producción a nivel de Colombia. Aquí vemos un alimentador automático en una toma de dron, donde vemos como el dron se va alejando y vemos que el alimentador ha hecho su entrega y se observa una uniformidad en la entrega en este caso a las tilapias rojas. Son elementos e insumos que se utilizan cuando hablamos de sistemas intensivos. Hacer recubrimientos y o tener aireación y o tener sistemas de alimentación automática. Tener sistemas de medición de parámetros, revisar muy detenidamente mis niveles de oxígeno, mis desechos nitrogenados, el amonio, el nitrito, si acaso el nitrato, revisar fosfatos, revisar mi pH, la temperatura, todo esto. Herramientas tan sencillas en campo como los discos X que me permiten medir la turbidez y la presencia de microorganismos en mi columna de agua y de microalgas para así también ver qué tan denso, qué tan cargado puede estar mi sistema o qué tan transparente está y buscar el equilibrio en el que quiero llegar. Y todos estos equipos que de manera tecnológica nos dan apoyo a nuestros sistemas intensivos. Si no hacemos todo eso, nos toca acudir a esta famosa frase, la coafé. Dios mío, ayúdame para que todo salga bien, porque yo fui incompetente y no soy capaz de hacer las cosas bien. Entonces, por eso acudo a ti, a Coafé. Yo creo que ya estamos muy creciditos y con un camino muy recorrido. Si bien muchísimos somos creyentes y encomendamos todas nuestras acciones a nuestro Señor, la responsabilidad de lo que es terreno sí es nuestra y debemos hacer las cosas con responsabilidad. ¿Qué más nos influye en un sistema? La genética, en el caso de tilapia, alevinos de calidad que permitan una buena conformación, una sanidad, un buen crecimiento, obtenidos de laboratorios de incubación, que hagan su proceso serio, que sean
alevinos certificados en lo posible. Lo mismo aplica para el tema de camarón, lo mismo aplica para el tema de truchas con sus ovas o con sus alevinos o con cualquier otra especie, con cachama, con algún bagre. La genética y la semilla es determinante para el éxito de un sistema. En alevinos podemos pensar que la calidad está determinada porque sea un productor serio, que haya un buen crecimiento por genética, una buena coloración en el caso de la tilapia roja. La tilapia roja es una especie de alto consumo a nivel local en Colombia para consumo interno, pero siempre fue asociada y al principio se producía y se vendía como pargo de cultivo. Por lo tanto, una tilapia que es roja pero que es pálida no es muy bien vista en el mercado. O si está manchada con manchas negras, ¿sí? Tampoco es bien recibida y no es buen paga al productor. Entonces, y eso sí depende del tema de genética. La conversión, la cantidad de alimento que esta tilapia requiere para crecer, la resistencia a enfermedades y al manejo y manipulación, la sanidad con la que me llegan los animales, el conteo, si compro 20.000 alevinos, que me lleguen 20.000, no tienen por qué llegarme ni 19.000 ni 15.000, tampoco 25.000, no estoy pidiendo que me regalen, que me llegue lo que compro, me lleguen bien empacados, que haya una garantía, que haya uniformidad en la talla. No hay cosa más grave y más problemática recibir alevinos, sobre todo en tilapia, que van a una misma unidad de cultivo y me lleguen tallas diferentes. Eso genera una disparidad grandísima y unos problemas después que van a ser difíciles de resolver. Los análisis en granja, revisión de animales, pequeña microbiología tanto de agua, de suelos, como en los peces y calidad de agua. En la parte de sanidad, es un tema que ya ha sido tocado acá en el grupo, eh, hay que hacer control y hay mucho control que se puede hacer directamente en granja. Posteriormente, en una segunda fase, apoyarse de un laboratorio certificado que me permita encontrar y determinar qué, qué agente patógeno me puede estar afectando a mí en las diferentes fases de cultivo y tomar las decisiones y las precauciones. Ojo, toda la parte sanitaria está volcada a ser proactivo, no reactivo. O sea, el uso de vacunas, por ejemplo, que se está difundiendo ampliamente para el caso de tilapia, ¿sí? El uso de fitobióticos, el buen manejo, la buena calidad de agua, la buena manipulación de los animales, antes que permitir que el animal se me infecte de algún patógeno y que yo tenga que desafortunadamente hacer uso de algún medicamento. Estamos en contra del uso indiscriminado de antibióticos. No debería darse y solo darse en caso puntual después de una valoración por parte de un laboratorio acreditado que pueda determinar el tipo de infección que tiene y asimismo el tipo de medicación que debería llevar el animal. Todo el programa de manejo sanitario para determinar la presencia de ciertos patógenos, puntualmente el tema de tilapia. En Colombia desde hace unos 5 años que entró el TIL, el virus de la tilapia del lago, y golpeó en su momento muy, muy fuerte, pero sigue estando allí presente, sigue rondando y en algunos momentos nuevamente se expresa fuertemente en algunas zonas del país, pero ya muchos productores han aprendido a mitigar y parte de esa mitigación es ser totalmente proactivo, tener unas muy buenas condiciones de cultivo para que el pez en el momento que sea atacado por este virus, su sistema inmune se encuentre lo suficientemente fuerte y robusto para hacer frente no solo al virus, sino a todos los otros patógenos que aliados al virus van a llegar y van a ocasionar problemas, bacterias, parásitos, hongos y todo este tipo de cosas, ¿no? Conceptos de bioseguridad, desinfección, creo que es algo que ya hoy tenemos suficientemente claro con este tema de pandemia y del COVID, así como aplica para nosotros, aplica para nuestras granjas y lo podemos hacer de maneras muy sencillas, muy económicas, pero muy eficientes y son otro granito de arena más dentro de esta gran cadena de manejo de sistemas intensivos. Bioseguridad, acá ejemplos de muchas formas de hacerlo, pediluvios, rodaluvios, lavamanos, aspersión y desinfección de los vehículos cuando pasan de una zona a otra en una granja o al ingreso de la granja. Muchas veces los carros, los camiones de alimento balanceado van de granja en granja y son perfectos vectores de estar transmitiendo enfermedades, ¿no?
Todo el sistema de registros, los registros pueden ser muy sencillos, muy artesanales, pueden ser en un cuaderno, en una pequeña libreta, pero si están organizados me permiten visualizar mi operación y asimismo entender los problemas que yo haya presentado y tener solución. Si yo no tengo escrito, mejor dicho, si no está escrito y registrado, simplemente no existe ni se hizo porque no hay forma de comprobarlo. Súper importante el tema de registros. Y así como surgió la avicultura eficiente, ¿sí? Es que se quiere llegar al tema de acuicultura eficiente. Volver, en este caso hablando de tilapia, pero que obviamente aplica para todas las especies, volver la tilapia que sea el pollo que nada. Y pasar de esa avicultura a esta acuicultura eficiente, donde tenemos altas concentraciones de individuos en nuestras unidades productivas para lograr una mayor eficiencia, mejorar conversiones, mejorar supervivencias, disminuir los riesgos de ataques de patógenos y todo esto. ¿Ok? Vemos la eficiencia según el tipo de infraestructura. Cuando vemos cultivos extensivos en tierra, estos datos están basados en tilapia. Hablamos de 1 kilogramo por metro cúbico en sistemas extensivos, como mucho, ¿cierto? Cuando hablo de sistemas extensivos, no hay aireación, no hay probióticos, no hay nada, es la acuicultura de subsistencia, ¿sí? Luego pasamos a cuando hay algo de recambios, podemos subir un poquito nuestra carga, tal vez a 1.2 kilogramos por metro cúbico. Luego, si aparte de eso estamos haciendo movimientos de agua, no recambios, movimientos del agua, que vamos a hablar un poco más detenidamente de eso adelante, podemos subir nuestras biomasas hasta que comenzamos a hablar de dos conceptos que tengo resaltados ahí, recirculador y reuso de agua. El reuso es volver a utilizar el agua de mi sistema. Y el recirculador es una herramienta que vamos a ver en detalle más adelante que me permite a mí mejorar esas condiciones de agua para que pueda yo reutilizar ese sistema. Dentro de sistemas intensivos podemos tener en cuenta estos ejemplos y son totalmente aplicables para Venezuela. Es el cultivo de cachama en jaulas. Ya en Colombia ya está estandarizado en muchas zonas de los llanos orientales, en el departamento del Meta, en el departamento de Caquetá y del Guaviare principalmente, ya se han desarrollado y están establecidos cultivos de cachama en jaulas. Con densidades de 250 peces por metro cúbico y 100 kilogramos por metro cúbico. Ya hay trabajos con mayores densidades, se ha llegado hasta 450 peces por metro cúbico, pero digamos lo que se ha podido estandarizar es esto. Este es un trabajo que ha venido desarrollando el profesor Ricardo Murillo Pacheco del Instituto de Acuicultura de los Llanos, adscrito a la Universidad de los Llanos en Villavicencio, con diferentes comunidades en diferentes cuerpos de agua. Acá vemos otro tipo de jaulas en esteros o remansos y también en ríos, diferentes asociaciones para trabajo el sistema intensivo de cachamas. Un intensivo, recuerden, es simplemente tener una mayor densidad de organismos de cultivo en mi unidad de cultivo. Y eso lo puedo hacer perfectamente a través de jaulas. Estos son otras jaulas, esto es en el río Manacasía, cerca de la ciudad, a la población de Puerto Gaitán, en el departamento del Meta, acá en los llanos orientales de Colombia, donde hay asociaciones que trabajan y tienen ya decenas de jaulas en diferentes partes del río con muy buenos resultados productivos. Aquí vemos las jaulas profundas, acá los pescadores haciendo cosecha para llevar a sus mercados. ¿Qué mercados atienden? Mercados locales. Ya no están surtiendo todas estas poblaciones con cachama de río alimentada con alimento balanceado, ¿sí? No es ningún tipo de alimento natural, con alimento balanceado, pero con muy buenas conversiones. Esto es en el departamento de Santander, Ciénaga de Zapatosa, donde se viene cultivando la dorada, Bricon Morey, a razón de 200 pesos por metro cúbico y logrando más o menos hasta 200 kilogramos por metro cúbico. Estos son ya casos de cultivo de tilapia con aireación intensiva. Este ejemplo puntual es de Brasil, donde se tiene hasta 70 HP de aireación por hectárea.
La aireación en esta fotografía está encendida para efectos de la fotografía, pero la aireación opera más o menos un 30% de día, de noche sí un 100%, obviamente en las últimas fases. Cuando hablo de 70 HPs, no quiere decir todos los 5, 6 o 7 meses de las fases de cultivo, este es los 70 HPs. A nivel gradual se van adicionando los equipos de aireación para llegar hasta 70 HPs en etapa final, con una producción de más o menos 130 a 140 toneladas de tilapia por hectárea. Eso equivale más o menos a 13 kilogramos por metro cúbico. Hay reuso del agua, hay bioremediación, o sea, el uso de bioremediadores, de bacterias benéficas para ayudar a degradar los fondos y los excesos de materia orgánica, ¿sí? Hay buenas conversiones y se ve el uso de alimentadores automáticos. Ese alimentador que vemos ahí en la mitad de la fotografía, azul con amarillo, tiene un sistema de movimiento que lo hace recorrer todo el centro del estanque hasta el otro costado, haciendo aspersión del alimento balanceado, calculada su dosificación para la población y talla que está en ese momento, con unos muy buenos resultados en su factor de conversión. Otro sistema de cultivo muy común en Colombia y muy fuerte, centrado en la represa de Betania, muy próximamente en otra represa, el Quimbo, y en Hidroprado también hay unos proyectos que están creciendo ahorita, jaulas flotantes para cultivo de tilapia, tanto roja como nilótica. Estas jaulas son de más o menos unos 22 metros de diámetro cada una, los jaulones redondos que observamos en la fotografía. Con una profundidad promedio de 3 a 3.5 metros más o menos de profundidad. Eso nos hace tener aproximadamente 1.200 metros cúbicos. En tilapia roja se logran más o menos 18 toneladas de producción por jaulón, pero en tilapia nilótica, que es más resistente, se llega hasta 70 toneladas. Eso quiere decir cargas de 60 kilogramos por metro cúbico, algo supremamente alta. En Colombia se cultiva la tilapia roja principalmente para el consumo local y tilapia nilótica principalmente para filetear para el mercado internacional, especialmente de los Estados Unidos, para poner filete fresco. Colombia junto con Costa Rica y Honduras son los tres mayores proveedores de filete fresco al mercado de los Estados Unidos. Se utiliza aireación de manera ocasional y por temporadas. Hay épocas en que corre muy poca brisa en la represa de Betania, esto es en el departamento del Huila, en el suroccidente del país, y en esa época quieta el recambio que se da al interior de las jaulas es bastante limitado, los niveles de oxígeno son críticos. También esto es un represamiento del río Magdalena en su parte alta, y entonces el uso de aireación es bastante usual en esas temporadas. Agradecemos tener los micrófonos apagados para no interferir con la charla. Gracias. Continuamos viendo. Estos son imágenes de los jaulones y más en detalles. Esto hace parte de mostrar la logística en la represa de Betania. Los ferries de transporte que ingresan alimento balanceado hasta las casetas o bodegas flotantes que están cerca a los jaulones. Los grupos de jaulones son proyectos diferentes de diferentes empresas. Igualmente esos ferries sacan los camiones con los tanques donde sale la tilapia viva para las plantas de procesamiento, ya sea para mercado nacional o para mercado de exportación, en el caso de filete. Recientemente se ha abierto un gran mercado de exportación de tilapia roja fresca, entera, para los Estados Unidos, y Colombia tiene una meta de tener que crecer cerca de 25.000 toneladas al año para cumplir con esas metas de exportación de tilapia roja. Y se está dando una dinámica muy interesante en el sector piscícola colombiano a raíz de eso. Aquí vemos más en detalle, más de cerca, una jaula. Ahí se ve un operario suministrando el alimento balanceado y se puede dimensionar el tamaño de estas jaulas. Y esta es una vista superior de tilapia roja en uno de estos jaulones, como les repito, en la represa de Betania, en Colombia. Otro sistema intensivo son los sistemas RAS, implican una operación muy compleja, se logran 50, 60 kilogramos por metro cúbico para tilapia, en otros sistemas y otras especies se logra bastante más. Es una infraestructura costosa y es recomendable para especies de alto valor, para
especies marinas, por ejemplo, para salmónidos, ¿sí? Para centros de investigación, para hacer ensayos, bioensayos, todo ese tipo de cosas. Pero es difícil aplicable para acuicultura comercial con las especies que estamos acostumbrados. ¿Por qué? Porque las especies que manejamos no son especies de alto valor, son especies que tienen un costo de producción relativamente cercano al precio de venta, por lo tanto el margen de rentabilidad es limitado y no es muy viable llegar con estos sistemas RAS a cultivos de especies comerciales que en nuestros países como Venezuela y en este caso Colombia usualmente utilizamos. ¿Qué es un RAS? Un sistema donde todo el proceso de filtración y mejoramiento del agua se hace con equipos. Inicialmente están los tanques de cultivo, hay filtración mecánica, hay biofiltración, hay procesos de desgasificación y oxigenación, posteriormente desinfección con ultravioleta para tener una estación de bombeo y retornar la misma agua a mis tanques de cultivo. Estos sistemas pueden ser mucho más complejos en la medida del diseño que se haga y el alcance que tenga el proyecto, pero básicamente son estos pasos. Pueden tener muchos elementos adicionales de monitoreo, más etapas de bombeo, oxígeno de respaldo directamente a los tanques, drenajes dobles, alimentación automática, el uso de ozono para desinfección, cálculos y manejo de flujos y caudales, bombas dosificadoras, protein skimmers. Hay N1000 modelos de equipos y de insumos para utilizar en estos sistemas, pero mi concepto muy personal es que es aplicable para especies que tengan un alto valor comercial. Este pequeño video es una muestra de un sistema de reuso en estanques en tierra. Son piscinas de 1 hectárea, donde se logran entre 2 y hasta 2.5 kilogramos por metro cúbico con reuso del agua. El agua pasa de los estanques grandes a ese estanque largo, pequeño, que vemos ahí en la parte inferior, donde no hay especies de cultivo y se da una recuperación de manera natural del agua y se hace un reuso. Es lo que llamaríamos un recirculador. También hay sistemas intensivos que utilizan aguas claras o recambio. Este caso es un proyecto en Colombia también, donde hay cerca de 60 tanques circulares de 180 metros cúbicos, donde se obtienen biomasas de entre 25 y 28 kilogramos por metro cúbico. Eso da más de 5 toneladas por tanque, con recambios del 20% diario más o menos. Hay un alto costo de bombeo, lo que pasa es que es en una zona árida, donde requieren bombeo para regar praderas. Entonces, el agua de bombeo pasa primero por los tanques piscícolas y ahí ya enriquecidos con los desechos de la piscicultura, o sea, unas aguas ya cargadas de algo de materia orgánica, de nitrógeno y de fósforo, se lleva a unos reservorios donde es rebombeada para los campos de riego y es un sistema que funciona ahí. ¿Hay un alto costo de bombeo? Sí, pero ellos igualmente tendrían que bombear. Entonces lo que están haciendo es aprovechar ese bombeo para poner en la mitad el sistema piscícola. La aireación es cerca del 12% de los costos y airean toda la noche y parte del día de acuerdo a cómo estén. Su factor de conversión es de cera de 1.5. Ellos cultivan tilapia roja. Aquí vemos un videíto más en detalle donde se ven las aguas limpias, transparentes, no es biofloc, no es sistema de aguas verdes, hay un alto recambio y hay obviamente aireación, pero se logran unas biomasas bastante altas con unos resultados buenos. Reitero, alto costo en el bombeo, pero totalmente justificable porque la infraestructura de esta granja agropecuaria no es solo piscícola, sino otros sistemas y tienen que regar sus pasturas. Manejo de alevinaje, sistemas intensivos para tilapia, igualmente la hay para cachama. La Universidad de los Llanos ha venido desarrollando unos estudios bien interesantes sobre la arbicultura de especies nativas. Hablo de cachama, de bagres, en sistemas de biofloc y han encontrado unos resultados muy interesantes. Esas publicaciones están disponibles. No tengo esos papers acá, pero si alguien con gusto quiere tener acceso, con gusto lo pongo en contacto con el
profesor Luis Felipe Collazos, quien ha adelantado esas investigaciones sobre especies nativas en sistemas de biofloc para la parte de la arbicultura. Unas publicaciones muy interesantes, muy interesantes. Vamos a los famosos IPRS, los Inbound Radio Systems, que están de moda ahorita, están sonando muy fuertemente. Estos sistemas fueron desarrollados por la Universidad de Auburn y el patrocinio de la USEC, que es el Consejo Americano de Exportadores de Soya. Y en América ya están operando, en Colombia ya hay varios, principalmente no con tilapia, aunque sé que hay un ensayo que está arrancando, no tengo ningún dato, con cachama. Ya los hay también en México con tilapia, hay en Honduras también y en Guatemala con tilapia. No tengo noticias de otro sistema de estos. En Colombia ya hay varios. Este es uno en la costa norte de Colombia. Y funciona, el agua pasa por los raceways, empujada por un sistema de airlift, que es básicamente una aireación direccionada, donde se logra tener de 60 a 70 kilogramos por metro cúbico en tilapia. Estos son datos reales y son similares tanto en México como en Colombia, como en Guatemala, como en Honduras, perdón. Estos datos son consistentes. Seguramente se va a llegar a más, pero se van afinando los sistemas, el manejo. Una cuestión importante, estos sistemas requieren la remoción de sólidos permanentemente. A la salida de los raceways hay unos sistemas de tolvas, de bombas, de embudos, hay de diferentes formas de hacerlo para retirar las heces y los excesos de materia orgánica que salen del raceway, para que el agua al circular por todo el sistema, por todo el otro estanque que hace el 97% del volumen de agua, se haga un proceso de remediación y el agua ya esté un poco más descargada de esos sólidos que salen del proceso de cultivo. Aquí vemos algunas imágenes de lo que son los raceways. En Colombia se hizo un trabajo preliminar y se está trabajando unos raceways para trucha en Cundinamarca y han dado unos resultados interesantes. Fue complicado al principio adaptarlos y ponerlos a funcionar bien, pero ya están funcionando. Esta es imagen de lo que se hizo en trucha. Esto es en el lago del Neusa, en Cundinamarca, cerca al norte de Bogotá, a 1 hora y media más o menos de la ciudad de Bogotá. Y es un IPRS para trucha. No tengo ahorita datos actualizados, por eso no los traigo a colación, pero están operando y obviamente pues quiere decir que están siendo funcionales y están siendo rentables. Este es un IPRS, este es en Honduras para tilapia, cerca de la zona del Progreso, de Yohoa, donde vemos la tilapia que está en cultivo está únicamente en el raceway y el resto del lago hace papel de bioremediación. Esto es otra forma de cultivo intensivo que hay en Colombia, son raceways, pero ya forrados en geomembrana, donde se mantiene aireación 24 horas con blower. ¿Por qué se hace con blower y no con otros tipos de aireadores? Es básicamente por el tamaño de los raceways, son de más o menos 100, 120 metros cúbicos, no son muy anchos, entonces otros tipos de aireadores de pronto no serían los más adecuados para este tipo de infraestructura. Aún así, cuando se hace reuso, o sea, cuando el agua sale y se lleva a unos estanques donde hay un tratamiento y una bioremediación y el agua vuelve, se han podido manejar cerca de 18 kilogramos por metro cúbico. Si no se hace reuso, esas biomasas bajan un poco porque va a ser más complicado el manejo de los excesos de materia orgánica en estos sistemas. La aireación llega a ser más o menos el 20% de los costos y se logran factores de conversión de 1.4. Estos datos son aproximados. Hay sistemas que son un poco más eficientes, hablando por ejemplo de los raceways, de estos que estoy mostrando, y que pueden tener seguramente no 18 kilogramos, sino de pronto 20 y tal vez hasta más. O por el contrario, pueden ser un poco más ineficientes. Eso depende mucho del manejo que se le dé. Pero los números que muestro son números reales y son números de referencia que nos ayudan a entender cómo un sistema intensivo puede ser una buena opción en algún momento para mi sistema de producción. Acá tenemos los tanques circulares, muy conocidos por muchas personas. Requieren aireación fuerte y constante por las densidades que se manejan.
se llega fácilmente a 20 kilogramos por metro cúbico. Cuando hablo fácilmente es después de hacer todo un equilibrio del sistema, de la parte hidráulica, de los recambios que se van a dar por el reuso de agua, ¿sí? También la aireación, si vemos, es inferior al sistema de radios anterior. ¿Por qué? Por el tipo de aireadores que se utilizan. Los blower versus aireadores mecánicos de paletas o splash son más ineficientes, no son tan eficientes los blowers. Por eso acá la aireación disminuye el costo en estos sistemas porque se pueden utilizar otros equipos de aireación. Factores de conversión es un poco más bajos. Este caso es de un cliente en Honduras, donde está instalado. Aquí vemos correr el video donde se ven los tanques con sus sistemas de aireación y todo el sistema hidráulico para permitir el rebombeo del agua. El agua sale a un reservorio donde es tratada y nuevamente vuelve. Acá se ve algunos proyectos que han venido migrando de tanques circulares a tanques semi-excavados, todos con geomembrana. ¿Por qué? Simplemente por ser volúmenes, volúmenes de producción mayores, ¿sí?, que los tanques. Entonces se pasa de tanques que tienen 130 o 150 metros cúbicos, estos tanques circulares, a ya tanques que pueden tener fácilmente 200, 300 o 500 metros cúbicos con mayores profundidades. Cuando hablamos de profundidad vamos a ver este concepto. De manera teórica, conceptual, vamos a hablar de un tanque que tenga 10 metros por 10 metros y tan solo 1 metro de profundidad. Eso me da un área de 100 metros cuadrados, un volumen de producción de 100 metros cúbicos, y si yo hiciese un recubrimiento de geomembrana, eso me daría 140 metros cuadrados. No vamos a entrar en detalles ni en inclinación de taludes, ni en las solapas que hay que hacer de la geomembrana, simplemente para entender el concepto de estos elementos. Si ese mismo tanque de 10 por 10 metros lo llevamos y hacemos una profundidad de 4 metros, en este caso, vamos a obtener que el área que ocupé en mi granja van a ser los mismos 100 metros cuadrados, pero mi volumen de producción lo llevé a 400 metros. ¿Cómo? Simplemente aumentando mi profundidad de 1 metro, como en el ejemplo superior, a 4 metros, como en el ejemplo inferior. Y vamos a ver que la cantidad de geomembrana que yo utilizaría para esto ni siquiera me llegó al doble. O sea, cuadrupliqué mi volumen de producción sin siquiera duplicar mi cantidad de geomembrana. Es donde comienzan a volverse interesantes los tanques semi-excavados recubiertos con geomembrana, porque lo que yo invertiría en las láminas o la estructura de soporte, que hay que soldarlas, que hay que atornillarlas, ¿sí? Lo voy a hacer en movimiento de tierra y es algo mucho más durable y muchísimo más resistente y confiable. Este mismo ejemplo lo vemos cuando hacemos estanques un poco más largos más grandes. En la medida que yo haga estanques de mayor área y mayor volumen y mayor profundidad, va a ser mucho más barato el costo de construcción de la infraestructura. Acá hay una cantidad de números, pero simplemente el concepto nos lleva a ver que si yo hago un estanque más grande y más profundo, mi metro cúbico de producción va a ser mucho más barato y esto, como es un negocio de volumen, mis sistemas intensivos van a ser mucho más rentables. Vemos acá un ejemplo de un sistema donde tengo al costado derecho un tanque, pulmón, un reservorio o recirculador, como lo queramos llamar. Tenemos una bomba que está en la parte superior derecha, ese puntico rojo, y me lleva por una tubería azul el acceso a cada uno de mis tanques de cultivo, y abajo en una tubería marrón la salida de cada uno de mis tanques de cultivo, y el agua regresa a mi reservorio. Si yo tengo que estos estanques tienen un volumen de 500 metros cúbicos cada uno, ¿sí? Y mi reservorio, un ejemplo, esto es un simplemente concepto, es un caso hipotético, de 1500 metros cúbicos, ¿sí? Y yo me propongo mover a diario por tanque un 30%, o sea, de los 500 metros cúbicos que yo tengo en cada tanque, mover 150 metros cúbicos, que es el 30%, con este sistema yo tendría que mover 30% de cada tanque es 150, por los 6 tanques son 900 metros cúbicos de agua, para lograr un movimiento de agua en cada tanque de 150 metros cúbicos, ¿correcto?
Pero si yo tengo este mismo sistema, pero mi diseño hidráulico es diferente, donde tengo la misma bomba, pero tengo una sola línea de conducción y solo un punto de entrega. Y lo que hago es que el agua la paso de un estanque al otro, y de un estanque al otro, y de un estanque al otro, y así sucesivamente. Si yo quiero mover ese mismo 30% en cada estanque, ¿qué va a suceder? ¿Cuánto debo mover yo al día? Recordemos, el ejemplo anterior me decía que debo mover 900 metros cúbicos al día. En este caso, ¿qué tengo que mover? Tan solo 150 metros cúbicos al día. ¿Por qué? Porque esos primeros 150 metros cúbicos van a ser los mismos que yo estoy moviendo en el segundo tanque y son los mismos que yo voy a mover en el tercero y así sucesivamente hasta el último estanque y que me va a llegar a mi estanque pulmón o reservorio o recirculador, que es el grande que tenemos a la derecha. Entonces, miren, cuando comenzamos a hablar de eficiencia en un sistema intensivo, con un simple rediseño de mi parte hidráulica, ¿cómo puedo yo dejar de bombear? Para este ejemplo, de 900 metros cúbicos a 150 metros cúbicos. ¿Eso qué es? Una bomba más pequeña. ¿Eso qué es? Un menor consumo de energía. ¿Eso qué es? Un menor pago de la factura de energía. Ahora vemos el sistema ya optimizado, donde hago un recirculador, que es ese serpentín o chicanas que vemos en nuestro reservorio en la derecha, donde hacemos que el agua realmente se esté moviendo, se esté recuperando, esté haciendo un proceso de nitrificación ahí para eliminar mis desechos nitrogenados, quitarme ese amonio, quitarme ese nitrito, y lograr una recuperación en mis niveles de oxígeno, lograr decantación de sólidos si tengo excesos de sólidos, poder hacer biorremediación en todo mi sistema y de allí ya retomar en la parte alta nuevamente agua fresca, limpia, en mucho mejor estado, nuevamente a mi sistema de cultivo. Esto tan solo es un diagrama para mostrar conceptos, no quiere decir que esto sea el plano de cómo debe ser una granja, por favor, tenerlo en cuenta. Estos son ejemplos de ya en fotografías de los recirculadores que hay a diferente nivel. Miren los tamaños donde el agua simplemente de manera natural va recorriendo en zigzag y va recuperando su buena calidad para ser utilizada nuevamente en mis sistemas de cultivo. Aquí vemos otro tipo de recirculadores. Estos sistemas de reuso de agua me piden que el bombeo sea lo ideal 24 horas al día. Lo que pasa es que es preferible mover agua 24 horas al día, pero con muy poco caballaje, y eso me va a mitigar a mí problemas de calidad del agua, me va también a disminuir las horas de uso de mi aireación mecánica, porque al yo tener mixturada mi columna de agua, hago útil toda la columna de agua. No voy a tener oxígeno bueno solo en la parte superior de la columna de agua. Voy a tener buenos niveles de oxígeno en mi parte alta de la columna de agua, en mi parte media y en mi parte profunda de la columna de agua. Las tasas de recambio podrían ser del 20 al 40% día en estos sistemas de reuso. El movimiento de agua permanente en todo el sistema, donde uno se para en cualquier parte de la granja, sea el reservorio, sea el recirculador, sean las canales, sea un estanque, el estanque 1 o el estanque 15 o el estanque 25, donde yo me pare, el agua se está moviendo, el agua está en proceso. Volver útil toda la columna de agua, tener una mayor profundidad para tener un mayor volumen y pues se da una zona de desnitrificación en estos recirculadores. Acá vemos otro ejemplo de recirculador hecho. Esto es una granja camaronera en Honduras, donde se ve fácilmente como donde están las flechas amarillas, no hay cultivo, esto es camarón, es simplemente la recirculación andando para que el agua entre en las flechitas azules a los tanques de cultivo donde está el camarón y salga en la parte inferior las flechitas verdes a la canal que lleva a la estación de bombeo, donde nuevamente pasa por el recirculador y sale por la parte superior al canal y se irá ingresado nuevamente a los tanques de cultivo. Esta es la vista superior esquemática de lo que vendrían a ser los pasos de agua. Hay que tener en cuenta esto para el diseño hidráulico. Garantizar que haya suficiente capacidad de caudal para evitar el represamiento de agua en los estanques. Porque si ponemos, como lo hemos venido explicando, en el primer estanque ponemos el agua que llega al reservorio, esa agua llega con presión porque viene por una bomba, ¿cierto? Entonces,
Si eso me llega, por ejemplo, por tubería, si tengo una tubería de 6 pulgadas, mis pasos de agua deben ser por lo menos 2, 3, ojalá 4 tuberías de esas mismas 6 pulgadas, porque yo ya no voy a tener presión allí. Si esos pasos de agua son restringidos, ¿qué se va a dar? Un desbordamiento en ese primer estanque porque no va a alcanzar a evacuarse toda el agua por esos pasos para los siguientes estanques. Entonces eso hay que revisarlo y dimensionarlo. Veamos esos pasos en detalle, cómo podrían ser. Esto es una vista de perfil donde están los aireadores que nos ayudan también a romper esas diferencias de aguas pobres de oxígeno en los fondos y ricas de oxígeno en superficie. Hay una dinámica del agua completa. Y los pasos operan como se ve acá este perfil esquemático, donde me capturan agua de fondo y me entregan agua de superficie en el estanque de al lado. Y ustedes se preguntarán, pero ¿cómo pasa el agua si no tengo una bomba allí? Por principio de pasos comunicantes. En todo mi sistema tengo tan solo una bomba, esa que teníamos allá en el reservorio. Aquí vamos a ver, ahorita les voy a mostrar cómo los niveles de agua van mostrando los pasos que se van dando de estanque a estanque y cómo se va aprovechando esto. Aquí vemos cómo los aireadores también nos pueden ayudar dependiendo del tipo de aireador, en la parte izquierda donde están las flechas rojas, con un pequeño aditamento, como está en la fotografía inferior izquierda. Eso puede ser con una malla, con un pedazo de polisombra o malla sombra, o hasta con geomembrana, una pequeña estructura así, que permita que haya una leve succión de fondo cuando las profundidades son mayores a los 2,50 metros. Cuando trabajamos con estanques de 3 o 4 metros de profundidad, que más adelante les voy a mostrar, los aireadores estos, por ejemplo, tipo splash, ayudan a succionar por ahí hasta los 2 metros, máximo 2,50, ya de ahí para abajo no, entonces tocaría poner estos aditamentos para ayudar a mixturar el agua, que mi agua de fondo salga a la superficie, respire, se llene de oxígeno, igualmente que mi agua de superficie vaya a los fondos y me lleve oxígeno allá para volver útil toda mi columna de agua. Luego en los círculos amarillos vemos lo que llamamos los semicodos, donde se ve que succiona el agua de fondo y la entrega en el estanque del lado de manera superficial. Entonces todo el sistema, el agua me está recorriendo por estanques alargados, tipo raceways. El agua de fondo está siendo sacada de mi estanque y entregada en superficie, en mi estanque de lado. Mis sistemas de aireación me están ayudando a mixturar esa agua también a lo largo del estanque. Entonces tengo movimiento a lo largo, a lo ancho y hacia arriba y hacia abajo de toda mi agua. Eso hace que yo pueda trabajar con profundidades de 2, 3, 4 metros sin ningún temor. Prácticamente cualquier especie de cultivo y no tengo problema. Mi condición, tengo que mover el agua. Aquí vamos esquemáticamente cómo se va perdiendo nivel de agua desde el primer estanque, el de la izquierda, el que recibe el agua que sale de la bomba que tenemos allá a la derecha en este esquema, y cómo de cada estanque a cada estanque se va perdiendo un poquito de nivel. Entonces, en la medida que yo le saque agua a mi estanque de la derecha, que vendría a ser el reservorio o recirculador o mi estanque pulmón, como lo queramos llamar, vamos a lograr poner esa agua en el primer estanque de la izquierda y por principios de vasos comunicantes, todos los pasos me van pasando agua de un estanque hasta el otro hasta llegar nuevamente al reservorio. ¿Cuánto puedo perder yo de nivel? Realmente muy poco. Lo ideal es que eso se pierda en tan solo 20, 30, máximo 50 centímetros. Así yo maneje 5, 8, 10 estanques en serie. Lo ideal es tener el menor desnivel allí, que el resto del movimiento lo está dando es la recirculación. Reglas para tener en cuenta en esto. Mover la mayor cantidad de agua en cada estanque, procurando mantener la mejor calidad de esta agua, ¿no? Estar atento a los caudales, los pasos, los taponamientos que pueda haber, los filtros, ¿sí? Controlar todos los sólidos en suspensión, estar atento a los nitrogenados, los niveles de amonio y de nitrito, y revisar obviamente el nitrato para verificar que ese proceso de nitrificación se esté dando de manera correcta, tanto en el recirculador como en mis tanques de cultivo, para ajustar en este caso la biorremediación y a veces tener que ajustar el reuso o la recirculación del agua. Hemos encontrado y años de experiencia y muchos sistemas nos han mostrado que en la medida que yo mueva más el agua,
puedo controlar de una mucho mejor manera mis desechos nitrogenados. Y la explicación es sencilla. La nitrificación, o sea, el paso de amonio a nitrito y nitrito a nitrato, es un proceso oxidativo, es un proceso que consume oxígeno. Y yo, al tener movimiento de agua, voy a tener una mayor cantidad de oxígeno en todo mi sistema. Por lo tanto, esos procesos de nitrificación se dan de manera mucho más eficiente. Si yo paro la recirculación en un sistema de esos, inmediatamente al otro día comienzo a ver mi amonio se va para arriba, mi nitrito se va para arriba, mi nitrato pues no lo tengo en control allí y mis niveles de oxígeno se van a complicar inmediatamente. El cambio es drástico. Y tan pronto reinicio mi recirculación, inmediatamente comienzo a ver cómo se comienzan a estabilizar todos mis parámetros. Verificar los tiempos de retención en el recirculador. ¿Cuánto tiempo me tarda el agua allí? Porque tengo que dar tiempo a que se haga el proceso de nitrificación y en los casos que se hagan los procesos de desnitrificación también para lograr gas nitrógeno como subproducto del nitrato y volatilizarlo de esta manera, pues tengo que tenerlos cada tiempo. Por eso todo esto tiene que estar dimensionado desde el principio. Las entradas, salidas y pasos en el recirculador, siempre revisar mis niveles de oxígeno para verificar que todo mi sistema, esto es un gran sistema, es un gran organismo vivo, todos mis tanques, mi recirculador, mis canales, mis pasos, mis tuberías, todos son un sistema vivo y hay que monitorearlo, hay que revisar mis niveles en todo de oxígeno, en el recirculador, a la entrada, a la mitad, a la salida, en el fondo, en la mitad de la columna de agua, en mi parte superficial, de igual manera en todos mis estanques de cultivo, hasta que yo comienzo a entender a este pequeño hijo, a este pequeño monstruo que he creado, que es mi sistema productivo intensivo, y ya voy a poderlo manejar y sobre todo antecederme, o sea, alistarme antes de que pase algún problema en mi sistema de producción. Vemos ejemplos acá de estanques, miren las profundidades de 3, 4 y hasta más metros. En este caso son los famosos V-shape con forma de V. Por dificultades del terreno, deben ser así para que no haya un volcamiento del terreno, así estén recubiertos con geotextil y posteriormente con geomembranas o plásticos. Acá vemos sistemas llenos. Estas son imágenes de Brasil y de México también. Vemos que los estanques son bastante alargados. ¿Por qué alargados? Porque queremos que se comporten como un canal, que el agua se mueva. No quiero agua quieta, quiero que el agua se me esté moviendo en todo el sistema. Va yendo hacia el sistema de Biofloc, entonces vemos que la tendencia viene siendo ya no trabajar tanto con tanques circulares, no porque no sean unidades de producción donde yo pueda producir, sí, pero lo que pasa es que son unidades de producción bastante pequeñas. Y pasamos a este tipo de estanques semi-excavados, donde paso de tener 130, 150 metros cúbicos de estos tanques circulares a tener piscinas perfectamente de 800, de 500 metros cúbicos, de 1000 y hasta más metros cúbicos. Y con inversiones muchísimo más baratas, ¿no? Estos sistemas superintensivos de Biofloc, la gran pregunta, ¿realmente funcionan? Hay personas que dicen, no, es que han estado de moda. Conocemos y vemos muchos sistemas que han fracasado, no solo en Colombia, en muchos países, pero la pregunta es, ¿realmente funciona? Entonces, a la izquierda tenemos como unos PRO, que son sistemas eficientes en producción, es una alternativa real para reducir el impacto de la actividad. Mejora la calidad del agua una vez uno logra estabilizar el sistema. Hay zonas, por ejemplo, acá en el departamento del Meta, donde tenemos algunos sistemas pequeños de Biofloc funcionando y no han requerido licencias del uso de agua porque se ha trabajado con colector de aguas lluvias y con el agua del acueducto rural, del acueducto veredal. Entonces no requieren permiso de aguas de la Corporación Ambiental, que es un requerimiento en Colombia, ¿no? Hay una mejora en la sanidad integral del sistema y de los organismos hidrobiológicos que se cultivan. Estos flóculos del Biofloc se convierten en un alimento, entonces nos ayuda a bajar las conversiones, la cantidad de alimento balanceado que se requiere en estos cultivos, ¿sí? La implementación es fácil
es relativamente fácil para hacerlo en cualquier lugar. Son áreas pequeñas, facilita la vigilancia, facilita el tema de bioseguridad y de seguridad para robos y todo esto que sucede en las áreas rurales. Y se permite llegar a mercados locales de manera muy cercana. ¿Qué contras podría tener? Que son costos de inversión por los tipos de tanques, por los tipos de aireación, por los sistemas de bombeo, por los equipos de medición, por los sistemas de respaldo. Recuerden, estos son sistemas que trabajan 7/24, no permiten que haya un corte de luz más allá de unos pocos minutos. Si hay un corte de luz, inmediatamente debe entrar el generador o planta eléctrica de respaldo. Y si llegase a fallar la planta eléctrica de respaldo, pues tenemos que tener el plan C y el plan D y el plan E para salvar nuestros organismos de cultivo. Hay muchas formas de hacerlo, no vamos a entrar en detalle, pero hay que tener esto, ¿no? Hay que conocer el sistema, hay que entender de la bioquímica del agua, hay que entender de todo lo que se está manejando allí para tomar las decisiones y para tomar la información que el sistema me está arrojando, las lecturas de todos los parámetros. Hay una dependencia en la aireación y en el bombeo permanente. Se requiere trabajar con equipos de alta eficiencia, con motores que sean eficientes, que generen un menor consumo eléctrico, con los sistemas bien dimensionados. Por ejemplo, lo que les mostraba antes del sistema de bombeo para el reuso del agua. Es muy diferente enviar la tubería de una manera que enviarla de otra, porque pasamos, en este caso, en ese diagrama, de 900 metros cúbicos a solo 150 metros cúbicos por día. Es una diferencia muy sustancial. Entonces, todo viene allí. Y tener todo mi personal capacitado. El problema que surja a cualquier momento, en cualquier lugar, pueda mi personal solucionarlo porque tienen el entrenamiento y tienen los insumos, los equipos y las herramientas para salir adelante ante una eventual problema que se presente en el sistema. Recordemos la famosa ley de Murphy. A mí un problema en mi granja de cultivo siempre me va a pasar un domingo a las 2 de la madrugada cuando hubo fiesta en el pueblo. Eso nunca me va a pasar un martes o un miércoles como hoy a mediodía, donde tenemos toda nuestra capacidad de reacción. Entonces tenemos que tener nuestra gente capacitada para todo eso. Entonces, ¿funcionan los sistemas? Sí, claro que funcionan, pero teniendo en cuenta todas esas consideraciones de las cuales hemos venido hablando. Y tener mucho cuidado con dos elementos, lo que está en amarillito ahí, los volúmenes de producción. Yo tengo que ver mis puntos de equilibrio y dónde yo puedo comenzar a ser rentable. Tener 2 o 3 tanquecitos pueden funcionar, sí. Puede que mis animales no se mueran, no se van a morir. Que sus conversiones sean buenas, sí, pueden que sean muy buenas. Sus parámetros de calidad del agua, los mejores del mundo, perfecto. Pero ¿es un negocio rentable? Seguramente no lo es porque su volumen de producción va a ser muy pequeño. Igualmente, hay demasiados vendedores de ilusiones. Ojo, en Colombia, desafortunadamente, desde hace varios años se armaron algunos, lo que yo llamaría emporios criminales, y no los bajo de ahí, emporios criminales, que son empresitas de papel que han estafado, se han dedicado a estafar y a robar a pequeños productores incautos que quieren montar sus sistemas de producción más eficientes y entrar a los sistemas intensivos. Y con tal de venderles materiales de mala calidad o súper mal asesorados, les han robado su dinero. Mucha precaución con ello, ¿ok? Estos son ejemplos de sistemas de cultivos de floc en tilapia, en este caso tilapia roja. Vemos que son los tipos de tanques de los que vengo mencionando, estanques semi-excavados, con aireación, con reuso del agua, recubiertos con geomembrana o con plástico, con algún material que me permita aislar mi sistema para poder controlarlo de una mejor manera sin la interacción ni interferencia del suelo. Esto es otro proyecto en Perú, en pleno desierto, también estanques intensivos, en este caso la cría de juveniles de tilapia, estanques recubiertos con geomembrana, igualmente para tener el control, con sistemas de aireación de diferente tipo, hay inyectores, hay splash, hay aireadores de paletas, hay sistemas que también trabajan con blower, eso será tema de otra charla. Aquí vemos estanques mucho más grandes, estanques de cerca de 1000 a 1500 metros cúbicos,
todos recubiertos con geomembrana. Al tener volúmenes de agua más grandes, son sistemas mucho más estables, y las variaciones de temperatura son mucho menores, la variación en los parámetros son mucho menores, entonces es diferente trabajar con estanques mucho más grandes y mucho más profundos, ¿cierto? Y voy a dejar de tener 10 problemitas pequeños a manejar un solo problema, más grande, pero es un solo problema, no son 10 problemitas pequeños. Tengo todo un sistema integrado con un reuso de agua y un volumen de agua mucho más grande. Aquí vemos otra imagen de sistemas intensivos en México. Observen que son estanques longitudinales, largos. ¿Por qué? Porque queremos que sean como canales. ¿Para qué? Para que el agua se me esté moviendo permanentemente a lo largo y ancho, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. ¿En dónde? En todos mis estanques y piscinas de cultivo. Este es otro proyecto en Colombia, estanques de cerca de 500, 600 metros cúbicos cada uno, haciendo el reuso de agua con profundidades medias de 2.5 metros, aunque hoy por hoy se están haciendo más profundos. Esto es un V-shape, aquí en el Meta, en Guamal, donde vemos la aireación, el recubrimiento con geomembrana. Este estanque tiene fácilmente 3.5 a 4 metros de profundidad. Estos son otros estanques de producción. Esto es un proyecto, ya desapareció, pero en su momento estuvo funcionando en la Florida, en Homestead, al sur de Miami, donde tenían tilapia. Se hizo hasta policultivo con arapaima, con pirarucú, con el paiche. Sorprendentemente el paiche no se comía las tilapias. Muy interesante el proyecto. Estos bioreactores de 2.000 metros cúbicos cada uno, con cerca de 3.5 metros de profundidad. Sistemas intensivos de camarón, los hay en Brasil, los hay en México, los hay en Centroamérica, en Ecuador. En Venezuela seguramente también hay estos sistemas, sobre todo para la parte de precrías. Aquí vemos ya en detalle algunos de estos tanques en construcción, para que veamos las profundidades. Miren las profundidades, allá vemos personal parado al fondo y vemos que fácilmente estos tanques tienen casi 4 metros de profundidad. Aquí vemos otro detalle de construcción. En este caso se podían hacer verticales por el tipo de estructura y el tipo de suelo. No es normal, no es usual, siempre se hacen en forma de V por los terrenos que siempre tenemos, ¿no? Esta fotografía no es mía, es tomada de internet, pero es de un sistema asiático de producción de camarón, donde podemos observar también las grandes profundidades que hay. Ahí vemos los vehículos y el personal en el borde de estas piscinas y vemos fácilmente que llegan a tener 5 o 6 metros de profundidad. ¿Cómo se logra esto? Porque hay movimiento de agua. ¿Por qué? Porque tenemos la aireación y la hidráulica definida y se hace un retiro de sólidos y de las mudas en el centro, se hace un sifoneo, también hay bioremediación. O sea, hay una cantidad de características de manejo que me permiten tener un sistema intensivo profundo. ¿Por qué? Porque es volumen. Aquí vemos el sistema que les mencionaba de México, y estos son ya fotografías de los estanques vaciados parcialmente para su cosecha. Ahí se puede observar las profundidades reales que tienen esos estanques, 3 a 4 metros de profundidad, donde dependen de aireación, de movimiento de agua y el uso de probióticos o bioremediadores para controlar los excesos de materia orgánica. Estos sistemas se caracterizan por no ingresar aguas nuevas, solo para recuperar las pérdidas que hay por filtraciones o por evaporación, sean en geomembrana o sean en tierra como sistemas intensivos, pero siempre hay que reponer un poquito de agua, pero es la única agua que se pone adicional. No queremos agua de más. Otra fotografía en detalle de estos tipos de estanques, donde se ve las profundidades que tienen, la forma que tienen, la forma un poco en V, para adaptarse a las condiciones del terreno y evitar que haya un desbarranque interno del terreno, así esté cubierto con geomembrana. Aquí vemos otro, este era el que les mostraba lleno hace un rato, acá en Guamal, en el departamento del Meta. Este bioreactor es de 1000 metros cúbicos y la profundidad es cerca de 3 metros con 50, más o menos.
Entonces, para terminar y concluir, yo más que unas conclusiones les planteo unas inquietudes y por supuesto vamos a entrar a la sesión de preguntas donde con gusto atenderé las inquietudes que surjan. ¿Los sistemas intensivos son para todos los productores? Ahora, ¿qué se debe tener en cuenta a la hora de evaluar un proyecto, en este caso intensivo, que se quiera iniciar? ¿Se puede desatender un sistema intensivo? ¿Dejarlo ahí y volver a la semana a ver qué sucede? ¿Será que sí? ¿Qué grado de conocimiento requiero para manejar un sistema intensivo? ¿Qué especies son las aptas para cultivos intensivos? ¿Y qué beneficios me traería a mí un sistema intensivo? Estas preguntas hay que responderlas muy sabiamente cada uno de nosotros a la hora de determinar si es viable o no que yo monte un sistema o un proyecto intensivo en mi granja o que asesore o que acompañe un proyecto intensivo en mi granja. Termino la charla con esta frase: la acuicultura, no el Internet, representa la mayor oportunidad de inversión en el siglo XXI.